Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 1, versos 7 al 8. Vamos a empezar en el 6. 6, 7 y 8. Abra su Biblia en esta mañana. Ábrala. ¿Qué dice ahí? 50 días. 50 días. Gloria a Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no te toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace poco fui invitado por la Iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja a traer la palabra de Dios a los empresarios. Y lo que Dios me dio en ese día fue hablarles del poder de hacer la riqueza. Diga conmigo: poder. Hablé de las diferencias entre el que busca señales y el que busca poder. Y hablábamos con los empresarios, algunos 40 de ellos, una velada muy hermosa, el 22 de abril. Y explicábamos el hecho de que muchas veces las personas piden señales. En el libro de Ezequiel, usted también ve a nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento hablando de las señales. Y de que las personas buscan señales antes de ejercer el poder de lo que tienen en la mano. Y hablábamos de que para un empresario las señales son: tengo dinero para montar el negocio, tengo el local para montar el negocio, ya tengo la línea de productos para montar el negocio, tengo los clientes ya tumbados o escogidos para empezar el negocio, tengo el nombre, tengo estas cosas para poder. Diga conmigo: tengo estas cosas para poder. Y la gente le da más caso a las señales de tener esas cosas que arrancar a hacer lo que tienen que hacer. Les contaba que cuando yo empezaba nuestra empresa, la pastora y yo, debíamos $10,000. Así que la señal del dinero no estaba. No teníamos un local. Así que tuvimos que mover a uno de mis hijos la cama a un lado para hacer una oficina en la casa. No teníamos tampoco sistema. No teníamos tampoco, pero a mí se me había ocurrido escuchar del pastor que Dios me había dado el poder para hacer la riqueza. Y cuando usted siente que tiene poder de algo, algo nace en su corazón. Algo crece en su corazón, algo empieza a gestarse. Es como la levadura a la masa del pan. Al principio es un poco de polvo, pero se mezcla de cierta forma y empieza a crecer. Diga conmigo: crecer. Y continuamos y comenzamos con el poder para hacer la riqueza. A creerle a Dios Todopoderoso. A dejar de buscar ningún tipo de señal, sino simplemente trabajar con que creemos que tengo el poder. Y el negocio empezó a desarrollarse. Simplemente, hermano querido, porque a mí me gusta comer y había que vender. Si no se vende, no podíamos comer. Pero ejercité el poder de ignorar que una señal estaba como no tener dinero para levantar otra realidad de poder, que era que Dios me había dicho que yo tengo el poder para hacer la riqueza. Y en ese momento extraordinario pudimos ver a través del tiempo cómo Dios hizo lograr esa empresa que luego
a través del tiempo logró emplear 12 familias y ser una bendición para nosotros. Todavía nos están buscando para que hagamos ese trabajo. Hoy, yo te quiero preguntar a ti, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas en la búsqueda de poder? O si estás buscando poder. Porque hace 2000 años hubo unos hombres que nos mandaron para Galilea. Nos mandaron para un lugar para ellos recibir poder. Diga conmigo, poder. Esa gente estaban asustados. Esa gente no tenía un líder porque se había muerto. Y ellos habían escuchado que había resucitado a esa gente. Era un puñado de gente contra todo un reino, un imperio romano, contra toda una iglesia judía que no los veía bien. Pero ellos habían escuchado que Jesús les dijo, no tienes que estar pendiente de las señales porque recibirás poder. Y en nuestra vida acontecen cosas difíciles. Muchas de ellas vienen gratis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas de ellas vienen gratis. Simplemente llegaron y es como si le sacan a uno la alfombra debajo de los pies. Yo veo a alguien asintiendo en esta mañana, ¿verdad que sí? Y a veces decimos, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué va a ocurrir en este momento? Y para eso, Dios nos da poder. Poder que nace de creer como una acción, la cual yo tomo para poder crear una realidad que ahora mismo no se ve, pero usted y yo sabemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no, diga conmigo, se veía. Así que si tú estás viendo o no estás viendo señales, de todas maneras, creer te va a llevar a tener ese poder. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Quiero hablar de ese evento de 50 días de camino. Porque ya la Semana Mayor ocurrió y allí vimos como nuestro Señor Jesús murió, lo recordamos, en la cruz del Calvario, para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pagaron un precio que tú y yo no podíamos pagar. Tú que nos estás viendo en tu casa, tal vez en esta hora. Pagaron un precio que tú y yo no podíamos pagar. Su gracia y su sangre y su poder fue tal, hermano querido, que nos libró de una deuda que no teníamos. Aleluya. Y al tercer día, luego de haber clavado en un ejemplo de lo que el pueblo romano entendía que era un símbolo de muerte, como la cruz, luego de haber clavado a la palabra encarnada que era Jesús y sigue siéndolo, en un símbolo de muerte renació la vida. Yo no sé qué es lo que se te está muriendo en esta hora, pero yo te puedo decir que cuando tú clavas la palabra en eso, va a renacer la vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hoy yo veo vida ocurriendo en las vidas de personas en esta hora. Por eso, ¿sabe? A nuestra deuda, aquello que nos aquejaba, le clavamos esa fe de saber que la palabra de Dios decía, yo te he dado el poder para hacer la riqueza. Al tercer día Él resucitó. Al tercer día salió, la piedra fue removida, validó todo lo que había ocurrido. Nuestra fe no es vana, porque hemos creído en uno que resucitó y está en esta hora, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe? Imagínense por un momento. Imagínense, hermano querido, por un momento solamente. Estar en un terreno desconocido. Jesús ha resucitado, la tumba está vacía, pero no todo ha terminado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esa gente se le murió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La tumba estaba vacía, pero no todo estaba terminado. ¿Qué sigue? ¿Renunciar? ¿Obedecer? ¿Qué sigue? Así vivieron los discípulos. Y así nosotros acabamos de terminar esta Semana Mayor y ahora preguntemos qué sigue.
que sigue para ti que nos estás viendo en esta mañana, que sigue para cada uno de nosotros, nuestra familia, que sigue para la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo, por cuanto y en tanto queremos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que hablar de qué es lo que sigue. ¿Cuántos les interesa saber qué es lo que sigue? Aquella gente se preguntaba lo mismo, aquella gente tenía una duda, aquella gente le habían matado a su líder. Y vivieron así, con la emoción de la resurrección en el corazón. ¿Cuántos tienen emoción porque saben que nuestro Cristo resucitó? Pero también con una gran expectativa de algo que no había llegado, algo que faltaba, algo que no estaba ahí. ¿Cuántos saben que en su vida hay algo que falta, algo que viene? Usted tiene la expectación de que algo mejor viene. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Tú que nos estás viendo, estoy seguro que algo bueno tiene. Tú estás contenta y contento, pero de alguna forma sabes que te falta algo. Y eso va a hacer la diferencia en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que vivir con esa ilusión. Tenemos que vivir con ese ánimo de creer que hay algo mejor que viene, que hay algo poderoso que viene, que hay algo que está ahí, que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El que no vive la vida así se está perdiendo de algo grande. El pueblo judío ya sabía lo que significaba estos 50 días. Estos 50 días es un viaje desde la liberación de Egipto hasta recibir la ley en el monte Sinaí. Ya ese pueblo había viajado, había pasado esos 50 días. Él sabía que era el viaje de ser liberado de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, donde le dieron la ley, donde el pueblo dijo: haremos lo que Dios dice, y fueron escogidos pueblo de Dios. ¿Cuántos se sienten pueblo de Dios en esta mañana? ¿Cuántos se saben pueblo de Dios en esta mañana? El pueblo judío conocía eso. Para nosotros, hermanos queridos, un viaje desde la cruz vacía hacia el poder que desciende del cielo. Un viaje desde la cruz vacía hacia el poder que desciende del cielo. Es un camino de espera, de perseverancia, de promesa. ¿Qué hacemos nosotros mientras caminamos? La pregunta es. Porque es un camino de espera, de perseverancia, de promesa. Ahorita en el devocional hablaban de lo que es esperar. Esperar no es simplemente sentarse en una esquina para esperar o aguardar que te caiga la bendición. Sentarte debajo del palo de aguacate aquí en Puerto Rico y esperar que ese aparato, que la fruta te caiga. Esperar es tener la expectación de que algo va a pasar, de que algo va a ocurrir, de que algo viene de camino, como cuando nosotros le escribíamos una carta, ¿verdad?, a los Reyes Magos, un niño, y se le escribe, y entonces está con la expectación de que algo va a llegar. Óigame bien, yo como que dormía con un ojo y con el otro no, pero siempre me dormía y siempre aparecía un regalito aunque fuera. La expectación que tiene un niño cuando usted le dice: te voy a comprar algo. Hermano, más vale que lo haga, porque si no va a tener al niño, dale que dale, hasta que se lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Expectación, expectativa, algo viene, algo grande viene. Yo no podemos vivir la vida sin la expectativa de que algo mejor puede pasar. Viva con ilusión, porque se prenden algunas cosas en nuestro cerebro que empiezan a buscar esa realidad que tú estás esperando. Y la misma neurociencia lo confirma. Empiezan a activarse cosas, empiezan a mirar, empiezan a ocurrir detalles. Y hermano querido, fuimos diseñados como por Dios de esa manera. Esta mañana, no pierdas esa ilusión. Hay algo que viene. ¿Sabe? Aquella gente tenían la conciencia de que algo les faltaba, algo les ocurría, algo venía, que tenían que perseverar, que había una promesa que se le había hecho. Y somos el pueblo de la promesa. Dígalo conmigo en esta mañana. Somos el pueblo de la promesa. Pero ¿qué hacemos mientras caminamos entre la promesa y su cumplimiento? ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos? ¿Qué hacemos mientras caminamos entre la promesa y su cumplimiento? Porque son 50 días de, dígalo conmigo, camino. Un camino que te va a llevar a un resultado.
No importa la señal que se esté dando, nos va a llevar a un resultado. El resultado de lo que la promesa habla. Nos detenemos, retrocedemos, seguimos esperando. ¿Qué vamos a hacer? Nos detenemos. ¿Dónde está la gente que sigue? ¿Dónde está la gente que sigue en esta mañana buscando la promesa? ¿Dónde está la gente que sigue en esta mañana perseverando en la promesa? Cuando yo conocí a mi esposa, yo vi una promesa. Y yo dije, voy a perseverar por esta promesa. Porque yo vi algo grande que podía empezar de nuevo en nuestra vida. Porque yo entendí que, oye, el Señor es el Dios de la segunda oportunidad. Dígalo conmigo, de la segunda oportunidad. Y ya habíamos tenido una circunstancia triste en nuestra vida, de un divorcio y ella también. Pero Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y entramos de lleno con una expectativa de la promesa de que Dios es el Dios de la abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no podemos vivir la vida sin esa expectativa vibrante. Aquella gente tenía una promesa, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de que le iban a dar poder, de que no tienes que estar ocupado con las señales de cómo te están yendo las cosas. Que tal vez alguien en tu familia te falló, pero tú todavía tienes la fe y tienes el poder para seguir hacia adelante. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero ¿cuándo viene el Espíritu Santo en el camino? Aquella gente le había prometido recibiréis poder. Habían dado la promesa del Espíritu Santo. Y Dios le había dicho a ellos, Jesús le había dicho, vayan a Galilea. Y se lo dijo, hermano querido, en un momento donde le dijo a los discípulos, el pastor va a ser herido. El pastor va a ser herido, queriendo decir lo que él le iba a ocurrir en aquella cruz del Calvario. Y se va a dispersar las ovejas. Pero vayan a Galilea. Diga conmigo, vayan a Galilea. Vayan a Galilea. ¿Dónde está la gente en esta mañana que va para Galilea? Va para la fuente donde va a recibir la promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que no le gusta ir para Galilea. Hay gente que ve que a su pastor o la persona que él confiaba o la razón de su fe fue herida y salen corriendo y nunca vuelven. Se olvidan de que hay un destino. Ese destino, Jesús le dijo, vayan a Galilea. Vayan allí. Porque a veces, hermano querido, la fuente de tu fe es maltratada. La fuente de tu fe es vilipendiada. Lo que hicieron con Cristo en la cruz del Calvario era una señal de que había muerto. Aquella gente estaba dolido porque habían matado la razón de su fe. Pero Él le había dicho, vayan a Galilea. Y yo te vengo a decir en esta mañana que yo no sé qué es lo que te está ocurriendo. Pero tú y yo tenemos que ir a Galilea a buscar el poder que Dios nos da. ¿Cuándo viene ese poder? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuándo se realiza ese poder? Cuando estamos unánimes juntos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 verso 1 que ellos estaban unánimes juntos. Diga conmigo, unánimes juntos, orando en un mismo lugar. Estaban unánimes juntos, no se habían separado. Porque ¿sabe qué? El enemigo de las almas es cobarde, te quiere solito. Pero cuando dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra sobre algo, Dios en el cielo interviene. ¿Dónde está la gente que se va a mantener unánime juntos en esta mañana? No en duda, no en resquemor, no en rencores, no en chisme, no en aquello o lo otro. No, unánime juntos. Y eso nada más, hermano querido, es un mensaje poderoso. Pero hoy yo quiero que nos paseemos
para que veamos lo que vamos a seguir predicando en esta semana proveniente, hasta que lleguemos a ese Pentecostés, donde veremos el poder de Dios desarrollarse una vez más de forma especial en todo este camino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene el Espíritu, cuando obedecemos la instrucción de Jesús. Aquella gente se fue a Galilea. Aquella gente no cogió por otro lado. Inclusive hubo dos que se fueron para un sitio. Cristo los fue a buscar y les dijo y les habló su palabra, y su corazón se puso caliente, y aquella gente volvió con las noticias de los 11 de que Él había resucitado. Y cuando se lo estaba diciendo, Jesús se presentó ante todos ellos y le dijo: paz a vosotros. A ti que nos estás viendo en esta mañana, paz a tu vida. Paz en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando obedecemos la instrucción de Jesús, cuando obedecemos esa palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Espera la promesa, hermano querido. Quédate fiel, porque la obediencia precede a la visitación. Cuando perseveramos en oración, porque no fue un día en oración, fueron días y días y días de noche clamando juntos. ¿Dónde está la gente que se atreve a clamar juntos? Óyeme bien, día tras día tras día en esta hora. ¿Dónde está la gente que quiere hacer eso? Aleluya. Porque allí fue que ocurrió. En ese momento fue que ocurrió. En ese momento fue que tomó lugar. Cuando viene el Espíritu Santo. Cuando creemos en la promesa, en el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 29, Dios lo había dicho, que en este tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios no miente. Si Él lo dijo que enviará su espíritu, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Pero no es cuando yo quiero, sino cuando Dios determina. Mi tarea no es controlar el tiempo, sino mantenerme firme en el proceso. Diga conmigo: firme. Firme. 15 años he estado firme aquí. Y antes de mí aquí hubo hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron firmes, porque esto es un lugar de adoración. De aquí, dale la alabanza, la adoración al Dios del cielo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya. ¿Sabe? ¿Sobre quién viene el Espíritu? Hay personas que piensan que esto es para unos sí, otros no. Hay personas que piensan que si usted tiene una manifestación de orar en otras lenguas o se cae para atrás y tiembla, usted lo tiene. Pero hermano querido, escúcheme bien, el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo, y cuando usted lo recibe como Señor y Salvador, usted le es dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Así que vamos a sacar eso del medio rapidito. Diga conmigo: yo lo recibí. Yo tengo el Espíritu Santo. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabe? Hay unas manifestaciones que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. Pero ¿sobre quién viene el Espíritu? Sobre los que esperan el cumplimiento. Los que esperan el cumplimiento. Hechos 1:4 dice que estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Aleluya. ¿Sabe? Oísteis de mí. No viene sobre los distraídos ni los que se abandonan en la sala de espera. Ah, pastor, pero es que yo quiero también tener esa manifestación. Pastor, yo quiero el Espíritu. Es que yo no siento. Hermano, no se trata de que sienta. Se trata de que crea. Se trata de que persevere. Se trata de que esté unido. Se trata de que tenga fe. Se trata de que continuemos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, hermano querido, escuche bien esta mañana. La promesa es para los que se atreven a esperar, más allá del cansancio y más allá de la lógica. Más allá del cansancio y más allá de la lógica. ¿Qué lógica tenía yo esperar cuando tenía $10,000
de negativo, cuando tenía unas pensiones alimenticias que pagar, cuando tenía todas las señales en contra, ¿qué lógica tenía esperar? El mundo dice, mira, te vas a fastidiar, esto lo vamos a meter preso, esto no va para ningún lado, se va a divorciar de nuevo, aquí van a pasar cosas malas. Pero yo le creí que Dios me había dado el poder para hacer la riqueza, que su Espíritu Santo estaba en mí y que Él va a cumplir ese propósito, y voy a perseverar, y voy a perseverar, y voy a perseverar hasta que pase. ¿Dónde está la gente que quiere perseverar en esta mañana? Si lo va a hacer, si se lo va a dar deseo bien fuerte. Oiga bien, mire bien, observe bien. Más allá del cansancio, más allá de la lógica. La pastora me dice que tú tienes una energía, hermano querido. Dios me dio el poder para pronunciar su palabra con amor, con bendición, porque yo sé de qué fue lo que me sacó. Yo sé qué fue lo que me perdonaron. Yo sé qué es lo que le va a dar a mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh Señor, oh mi Dios, llévate la gloria, el honor y la alabanza. ¿Qué recibimos en el camino? Recibimos una promesa. Porque escúchame bien, tú no vives la vida con predicciones de políticos, de meteorólogos. Tú y yo vivimos la vida porque somos el pueblo de la promesa que uno que no puede mentir, de la promesa de uno cuya palabra no regresa vacía. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Si Él dijo que te va a dar el poder y tu espíritu lo va a hacer, ¿cuántos lo creen? Aleluya. No es cuando yo quiero, ni cuando tú quieres, sino cuando Dios determina. Mi tarea no es controlar el tiempo, es mantenerme firme en el proceso. Mantenernos firmes en el proceso. Hay pastores que la iglesia no tiene mucha gente. Yo me tengo que mantener firme en el proceso. Es que la iglesia no tiene aquello. Es que yo me tengo que mantener firme en el proceso. Es que Dios me dio el poder para hacer la riqueza. No me dijo con cuánta gente. Me dijo que me lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Me dijo que me va a dar la palabra. Me dijo que su espíritu iba a actuar a través mío y que no me preocupara, que hablara, que me dedicara. Porque palabra de Dios me va a dar ese espíritu y usted la va a recibir y yo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero seguimos buscando las señales. Es que Dios no está allí porque no son muchos. Es que Dios sí está acá porque sí son muchos. Entonces las señales y las señales. ¿Y qué dice Dios? No te mire las señales, pero recibirás poder. ¿Dónde está la gente que quiere poder en esta mañana? Hoy, si usted está allá en su casa, levante la mano y diga, yo quiero poder, pero lo quiero de Dios. ¿Sabe? Recibimos una promesa, un intercesor que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿cuántos saben que nos ponemos débiles a veces? Nos ponemos débiles a veces. ¿Cuántos? Pues a este pastor nada más que se pone débil. ¿Dónde está la gente que se pone débil aquí en esta mañana también? Recuerde que tenemos la AI de arrepentimiento. Los mentirosos no van para el cielo. ¿Dónde está la gente que se siente débil de vez en cuando? Pues la Biblia dice que el Espíritu mismo nos ayuda. Diga conmigo, ayuda. Diga ayuda. ¿A quién le molesta un dulce? Ayuda en mi debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Yo no sé usted, pero a veces yo no he sabido cómo pedir algo. Pero el Espíritu Santo intercede con nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña lo más profundo de la voluntad del hombre, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Dónde están los santos en esta mañana? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde está la gente por quien Dios intercede en esta mañana? Yo quiero ver las manos. Yo quiero ver las manos. Tú allá en tu casa, levanta la mano. Yo lo quiero ver. Aleluya. Escuche bien. Un intercesor. Un consolador. En Juan 14:16 dice que te mandaré un consolador. Porque cuando la vida golpea fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Él nos sostiene. Un consolador, óigame bien, yo he necesitado ese consolador más de una vez. ¿Y sabe qué? Estoy seguro que lo voy a seguir necesitando. Gloria a Dios, porque intercede conmigo y es un consolador. Yo quiero un consolador. ¿Dónde está la gente que quiere un consolador en esta mañana? Porque la vida te golpea fuerte. Te golpea con enfermedad, te golpea con desilusiones.
Pero hay uno que está intercediendo por ti ahora mismo y que es un consolador. Y Jesucristo nos dijo, te conviene que yo me vaya. Porque Jesucristo era una señal. Una señal de un pueblo que había perdido a un rey, que simplemente estaba esperando un miocid campeador, un gran rey con una gran espada que lo salvara, al punto donde Jesucristo, óigame bien, lo buscaban para hacerlo rey y él se iba al monte para orar. Y él dijo, me tengo que ir, pero tranquilo que te voy a dejar el Espíritu de Dios. No se trata de la señal, se trata del Espíritu y del poder. Se trata del Espíritu y del poder. Oh, 50 días de camino. ¿Sabe? Nos da un testigo que glorifica a Jesús. En Juan 15, 26 dice la palabra de Dios, que el Espíritu mismo nos recuerda cada día quién es nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos habla de lo que nos enseñó Jesús. Nos habla la palabra. Él será testigo de lo que yo les enseñé. De lo que yo les enseñé. La misma Trinidad incluye al Padre, al Hijo que vino aquí en la cruz del Calvario y murió, nos redimió. Y al Espíritu Santo que no te permite olvidar lo que Cristo dijo. Porque eso es lo que Él hace. Te van a recordar de mí. Y si alguien que está por ahí diciendo que es muy ungido por el Espíritu Santo está hablando de lo que no es Jesús, entonces no hay tal cosa. Porque el Espíritu mismo nos recuerda cada día quién es nuestro Salvador. Nos recuerda que yo no tengo que tener señales, tenemos que tener un Salvador. Nos recuerda que yo no tengo que tener señales, tengo que tener el poder que la gracia de Dios a través del sacrificio de Dios nos otorga para tener ese poder, porque un Salvador pagó el precio. ¿Sabe? Es maravilloso. Tengo un intercesor, tengo un consolador, tengo un testigo. Y no solamente eso, no es solo poder momentáneo, es una compañía eterna. Diga conmigo, una compañía eterna. Hermano querido, no te van a dejar a pie. No te van a dejar a pie como decimos en Puerto Rico. No, va a seguir caminando contigo. Va a seguir caminando contigo, no importa si tu primer matrimonio falló y el segundo también. Va a seguir caminando contigo porque tiene su gracia y su poder disponible para que en Él fiel y le cree tener esa gracia y ese poder, ese amor. Y eso va a seguir ocurriendo porque es eterno el sacrificio. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que piensa que esto es una vacación. No, esto no es una vacación. Óigame bien, esto es eterno. Somos el pueblo de la vida eterna. Somos el pueblo de la promesa eterna. Somos el pueblo de la promesa eterna y de la vida eterna porque le creemos al Dios eterno. El un solo sabio Dios, Jehová de los ejércitos, y a su Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vinieron a creer? Oiga bien. Claro, hermano. ¿Cómo experimento la promesa? Ya hablamos de cuándo, ya hablamos de qué tenemos, ya hablando de quién lo recibe. Vamos a hablar de cómo experimento esa promesa, cómo se lleva a cabo, qué yo tengo que hacer. Oh, pastor, pero yo quiero esa promesa, yo le he entregado mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo la recibo? Por la fe. Diga conmigo, fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vivimos esa fe y continuamos impregnando de Dios y continuamos interpretando todo a través de lo que Dios dice, y cuando nos separamos y nos pegamos a Él, esa fe se convierte en confianza, y esa confianza te va a llevar a la paz de Dios que te da la victoria de Cristo Jesús en tu vida. ¿Cuántas la quieren en esta mañana? Señor, sí, mi Dios. Diga, esto tiene que ver conmigo. Y tú que nos ves, di, esto tiene que ver conmigo. Esto es un asunto contigo y conmigo en esta mañana. ¿Sabes? Piensan personas que esto es un asunto de instituciones o de sociedades. Hermano querido, todo empieza con el poder de un hombre.
¿Cómo experimento la promesa? Por la fe, creyendo aunque no vea. Yo no veía las señales de tener una empresa. Yo no veía las señales yo no me veía siendo pastor, hermano querido. Yo sabía que había algo. Yo sabía que había algo. Dios me dio la fe, la puso en mi corazón. Dios la llevó a cabo. Óyeme bien en esta hora. Óyeme bien, no importa la edad que tú tengas. No importa la circunstancia que vivas. Se trata de creer. Se trata de creer. Se trata de la fe para que eso ocurra. Oiga bien. Se trata, hermano querido, de esperar en obediencia. Como dice Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, habla que me tengo que quedar en el lugar que Dios designó para mi bendición. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédate en la ciudad, quédate hasta que sean investidos de poder. ¿Dónde está la gente que quiere ser investido de poder? Tenemos que permanecer. Diga conmigo, permanecer. No sea turista eclesiástico. Produzca fruto en un lugar. Produzca fruto, fructifica en un lugar. Deje de estar dando vueltas para las esquinas, hermano querido. Hay un sitio que Dios te asignó. Y Dios le dice, quédate ahí, no te muevas. Hoy día todo el mundo quiere moverse de aquí para allá, porque si no es rápido, pues no es. No. Y hay otros se van, no, porque no me gustó, porque allá ahí el pastor no es simpático, la pastora no me miró. O los líderes, chacho, si tú supieras quiénes son esos líderes. Y empieza la vocecita esa a gritar, la vocecita esa, ¿ves? Si usted supiera que eso, mire, usted no sabe cómo es eso. Pero hay una voz que dice, persevera, que yo te voy a dar poder. Que yo te voy a dar poder. Un susurro apacible, pero usted sabe que es cierto. Y yo sé que yo le estoy hablando a alguien en esta mañana que está ahora mismo en ese proceso. Persevera, quédate ahí, sigue creyéndole a Dios. Al evangelio de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Esperando en obediencia. A través de la oración perseverante. La experimenta a través de orar perseverante. Hermano querido, hay gente que se levanta. Y como decía un querido pastor amigo mío, simplemente se van y no oran. No le importa meter a Dios en el asunto. Yo voy por ahí para abajo, como a veces suelto, como decían en Puerto Rico, y me voy por ahí para abajo. Dios no le importa lo que yo voy a hacer hoy. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios si usted no ora por la mañana, ¿sabe? Usted le está diciendo, esto no es problema tuyo. No te metas en lo que te le importa a Dios, yo voy por aquí para abajo. Bueno, si usted quiere vivir la vida así, usted se está perdiendo de lo mejor. Eso es como la historia de un padre que le dije a un hijo, mira, el tratadea que te voy a dar es empujar esta roca hacia arriba. Y si tú la llevas hacia arriba, vas a tener un premio. Que muchas veces nos toca empujar cosas hacia adelante, ¿verdad que sí? Y aquel joven empezó a empujar la roca, pero la roca era grande y la roca era grande. Y no se podía mover y no se podía mover. Y él entonces dijo, y volvió y estaba frustrado. Y después dice, papá, pero yo no puedo subir esta roca. Y dice, pero mijo, lo primero que te voy a decir, mírate los músculos. Y vio el joven que estaba fuerte, que estaba tenche, que estaba más fornido. Y lo segundo que te voy a decir es que no usaste toda tu fuerza. ¿Cómo que no, papá? Claro que yo usé toda mi fuerza. No, porque no me pediste ayuda a mí. Y yo soy parte de esa fuerza para que tú sigas hacia adelante. Y si tú quieres tener la fuerza de Dios para bendecirte en tu vida ese día, oremos. Presentémonos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Aleluya. Perseverando en oración. Perseverando en oración. Lo recibiré perseverando en oración. Y aceptando la promesa con sinceridad. Como dice en Juan 7, 37 a 39, dice, aceptando la promesa en prosperidad, con sinceridad. Si tengo sed, debo acercarme y beber. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Alguno tiene sed en esta mañana. Alguno tiene necesidad de ser saciado para poder seguir caminando. Nos invitan, nos están invitando, nos están diciendo, vengan a tomar agua. ¿Te falló alguien? Ven a tomar agua. ¿Se te enfermó alguien? Ven a tomar agua. Alguien no está simplemente haciendo lo que tú quieres y es una cosa razonable que tú pidas. Ven a tomar agua. Y yo quiero decirle a usted, hermano, usted siempre bebe agua de algún lado. Siempre bebe agua de algún lado. Siempre bebe agua de algún lado. Porque nosotros somos, óigame bien, 3/5 partes agua. Necesitamos tomar agua. Pero Dios te dice en esta mañana, venga a mí, beba. La lección es que el Espíritu Santo no es para los pasivos, sino para los sedientos. Esas manifestaciones del Espíritu Santo maravillosas que vimos en un hombre como Pedro, no son para los pasivos, son para los sedientos. Y yo vine a hablarle en esta mañana a unos cuantos sedientos. A unos cuantos sedientos que como yo en aquella época, que no veía mi vida prosperar, pero Dios me había dado el poder. Y comenzamos a perseverar y comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a no perdernos ningún culto, comenzamos a estudiar esa palabra y empezamos a ver diferencia en mi vida. Y Dios se glorificó de forma especial. ¿Sabe? Y vamos a continuar explicando ese testimonio a medida que nos sigamos caminando 50 días de camino. El Espíritu no es para los pasivos. ¿Qué obtengo finalmente? ¿Qué obtengo en el camino hacia el Espíritu? Porque hay cosas que tú obtienes en el camino. Porque hay cosas que no se dan pasivamente. Hay cosas que tienes que caminar. Aquella gente que iba camino de Emaús se iba hablando de que había perdido el objeto de su adoración. Y allí en ese camino Jesús los encontró. Y yo sé que en esta mañana hay gente escuchando este mensaje que tal vez ha perdido el objeto de tu fe y te ha fallado. Jesús te va a encontrar. Te va a hablar su palabra. Tal vez será en la forma de un pastor, de una pastora, de un hombre, mujer de Dios, cuyas palabras son como clavos hincados y que lleguen a tu corazón. En esta mañana, hermano querido, son 50 días de camino. 50 días donde vamos a recibir poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no dependo solo de mi fuerza, Dios obra en mí. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor, pero en ese poder, cuando yo lo reciba, ¿cómo voy a saber? Dios va a producir en ti el querer como el hacer. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Usted ve el poder de esa palabra, es su fe. Es nuestra fe. Él va a producir el querer como el hacer en mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi empresa, sobre la familia extendida, sobre todo lo que tenga que hacer para expandir el reino de Dios. Oiga, y le voy a decir algo, Dios tiene una gran estima de su pueblo. Y los retos que nos daban a ser grandes, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo experimento la fe? La promesa, debo decir. Perdón, ¿qué obtengo en el camino? Poder para andar en sus caminos. Poder para andar en sus caminos. ¿Cuántos se han sentido cansados para andar? Aparte de ese pastor. Mire, hermano querido, yo camino 3 millas 4 veces en semana. Pero a veces, hermano querido, cuando uno sale, el primer paso no está fácil y el segundo tampoco. Pero el tercero hacia adelante la cosa cambia. Pero necesitamos poder para andar en su voluntad. Para caminar conforme Él quiere. Para caminar conforme determina Él. Amén.
Poder para andar en sus caminos. Como dice Ezequiel 36:27. Poder para andar en sus caminos. El Espíritu no solo me impulsa, el Espíritu me guía. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios está a favor tuyo para que podamos llevar a cabo eso, hermano querido. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Sabe? Me da fuerza para sufrir por su nombre. Porque claro que hay que sufrir por su nombre. Porque estuvimos hablando del poder del sacrificio. Porque estuvimos hablando de que la valentía de mi rey, sacrificarse en esa cruz del Calvario, nos ha valido a nosotros la salvación. Poder para sufrir, para establecer que la palabra será cumplida, para que cuando alguien te mire y te diga que tiene que ver lo que Dios dice en este problema, tú puedes seguir enarbolando de la palabra de Él en la que no regresa vacía. Porque a veces la gente dice, es que no es cool. Es que no se mezcla la religión con las cosas. Y quieren callarle la boca al único que tiene una palabra que no regresa vacía. No hagas eso. No hagas eso. Pero el Espíritu Santo nos da poder. Nos da fuerza para sufrir, para caminar, para cargar nuestra cruz, para seguir en poder. Nos da poder para testificar. Y ya estamos terminando, hermano querido, esta mañana. Poder para testificar, como dice el libro de Hechos 1:8, siempre nos gusta regresar al verso primero. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Poder para testificar. Nos da poder. No para temblar, no para hablar lengua. Nos da poder para testificar de que Él es nuestro Salvador, es nuestro suplidor, es nuestro Rey, nuestro ayudador. Él es nuestro intercesor. Él es la razón que puedo respirar y vivir. ¿Cuántos creen en esta hora? Poder para testificar. Finalmente quiero hablar de un viaje de un héroe. Pedro. El hermano en la fe. El que lo negó 3 veces. El que hacía cuando le pedía que viniera con espada, no venía. Y cuando le pedían que viniera sin espada, venía con espada. El hombre burdo. El pescador que no había estudiado la palabra. El que recibió el llamado aquella noche oscura cuando vio a su maestro morir en la cruz. En su corazón convivían la tristeza y la culpa de haberlo negado. La pléyade de personajes que Dios pone en la Biblia nos enseña una vez más el carácter del Salvador, el carácter del Dios que tú y yo le servimos. Pedro era totalmente imperfecto. Pedro no era fácil, pero Dios, Jesús, abrazó esa imperfección y siendo Él perfecto, logró cambiar esa naturaleza a un hombre que la primera vez que predicó se convirtieron 3,000 almas. Pedro estaba triste aquel día y lloraba amargamente porque lo había negado. Y tal vez si tú en algún momento en tu vida has negado a ese Rey de Reyes con tu acción, con tu palabra, con tu omisión. Yo creo que este mensaje de Pedro nos puede ayudar mucho en ese concepto que acabo de decir. Él pasó la prueba de la espera y de la restauración. Póngase de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Pasó la prueba de la espera. Después que lo negó, Jesús se apareció. Y usted ve a Jesús hablando con los discípulos una y otra vez. Pero no le habló a Pedro. No le estaba hablando a Pedro. Le habló a los otros. Pastores, que Dios no me habla, pero mire lo mucho que habla con el hermano o con la hermana
A Pedro que fue con Jesús, Pedro que le habían dicho, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, Pedro, eso no te lo dijo sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te voy a dar el poder para atar lo que tú vas a ser atado. Y te voy a dar las llaves del reino. Ese mismo Pedro fue el que lo negó. Y ahí usted ve la variación del ser humano. Cómo vamos de un sitio, cómo vamos hacia otro. Usted ve. Ese Pedro pasó la prueba de la espera, porque luego que no había hablado con él, Jesús le dice, me amas 3 veces. Me amas. Apacienta mis ovejas. Le dio una oportunidad maravillosa, tan maravillosa, que le delegó sus ovejas. Porque a pesar de que tú hayas fallado, o yo haya fallado en un camino, o haya sido inconsistente, Dios te dice en esta mañana, te amo, apacienta mis ovejas, continúa hacia adelante. Tú, pastor, que me estás escuchando, tal vez has fallado, tal vez has tenido circunstancias, pero Dios te dice en esta mañana, te amo, apacienta mis ovejas. Tú que a tu familia tal vez no las empezaste hablándole, pero te quitaste por alguna razón. El Señor nos dice en esta mañana, te amo, apacienta, trae mi palabra. Haz lo que hizo Obed-Edom, trae mi presencia a tu casa. ¿Sabe? Cruzó el umbral. Pedro cruzó el umbral al permanecer en Jerusalén, junto con los demás discípulos orando y esperando, sin saber exactamente cómo sería aquello que Jesús había prometido. ¿Por qué tenemos que esperar? Estamos creyendo por el poder de la promesa de Dios, que hay un derramamiento grande en nuestra iglesia del Espíritu Santo, en cada iglesia, que se cumple una vez más la profecía del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré tu espíritu sobre ese familiar que ahora mismo está alejado, sobre cada uno de nosotros de forma especial. Dios lo hace, lo promete, lo hace, lo lleva a cabo, no se olvida. Pero tenemos que cruzar el umbral de permanecer expectativos, expectantes de que eso ocurre. Pedro vivió la transformación en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como fuego y viento. Estamos creyendo eso en el nombre de Jesús, cambiando para siempre su miedo en poder y su culpa en testimonio. Y si tienen miedo en esta mañana, escúchame bien, Dios lo convierte en poder. Y si tienes culpa, Dios la convierte en testimonio. Y ese es el fiel eterno Dios todopoderoso. Eso es lo que Él hace en su obra. Regresó Pedro al mundo como testigo valiente, predicando multitudes sin temor. Y viendo como 3,000 almas se entregaban a Cristo en un solo día. Como dice en Hechos 2, verso 41. 3,000 almas. 3,000 almas. Hoy quizás tú también estás llamado a caminar como Pedro caminó, ese camino de 50 días. Quizás como Pedro estamos lidiando con heridas pasadas. Heridas pasadas. Heridas que no se han sanado. Y que de repente le cae un poquito de sal o un poquito de jugo de limón y nos duele. Pero el Espíritu Santo sana esas heridas. Quizás estamos esperando que una promesa se cumpla. Algo le pediste al Señor.
¿O sientes que el proceso de 50 días es demasiado largo? 50 días, pastor. Eso es tan largo. Porque hoy día lo queremos todo de repente. El fast food society. Tanto tiempo, pastor. Pero es que en otra iglesia es más rápido. 50 días. Pero igual que Pedro, si perseveramos, si perseveras, el poder de lo alto vendrá sobre ti. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Tu vida será transformada y tu testimonio cambiará el mundo que te rodea. Empezando por ti misma, por ti mismo, por tu matrimonio, por nuestra familia, por tu familia. Yo te quiero dejar con 4 preguntas en esta mañana y con una respuesta. ¿Estás dispuesto a caminar tu camino como Pedro? ¿Estamos dispuestos, aún en nuestro fallo, aún en nuestra insuficiencia, aún en nuestra creencia de que no somos lo suficiente? ¿Estamos dispuestos a caminar el camino como hizo Pedro? ¿Estamos dispuestos a creer más allá de lo que ves? En mi camino creímos más allá de lo que ves. Porque hay un momento en la vida de uno cuando Dios te dice: te voy a prosperar. Y te voy a prosperar así, grandemente. Y empiezan las preguntas, pero no están las señales para que Dios cumpla eso. Pero hermanos, Dios lo cumple. La pregunta es si yo lo creo. La pregunta es si yo lo llevo a cabo. La pregunta es si tengo la expectación de darlo por sentado. Porque cuando una sombra llega, es porque la luz ya ha ocurrido. Cuando Dios te promete algo es porque ya viene de camino. Cuando Dios te promete algo, ya Él lo llevó a cabo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Cuando Dios te ha prometido y tú has visto que tal vez en el futuro hay alguien más para ti, es que ya Él habló al otro lado y viene de camino. Porque Dios no miente. Porque no es hijo de hombre para que mienta. Tampoco, Señor. Estamos dispuestos a esperar más allá de lo que sentimos. Hoy día le damos mucho énfasis a lo que sentimos. Es que yo no lo siento. Es que yo no lo siento. Y mi hermano querido, gracias a Dios que no es por lo que sentimos. Porque los sentimientos engañan. Estamos dispuestos a recibir lo que Dios prometió. A esperar lo que Dios prometió. A valorar lo que Dios prometió. A tenerlo como más importante lo que Dios prometió, que lo que promete el mundo o lo que prometen los pensamientos o las filosofías de hombre. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.